Hola, ¿cómo están? Qué bueno encontrarnos en otro lunes de leer. Yo me llamo Uriel Quesada. En la primavera en los Estados Unidos, ya hace mucho calor en el sur. Es la época de festivales. La semana pasada, el fin de semana pasado, fue el French Quarter Festival. Ha habido otros festivales más pequeños, mm, usualmente fines de semana. Este fin de semana es el primero del Jazz Fest, que es un festival muy grande. Empieza usualmente a las 11 de la mañana. Y digo usualmente porque, por ejemplo, llovió, seguro se retrasó un poquito. Y termina a las 7 de la noche. El fin de semana que empieza el viernes, empezó este viernes pasado. El próximo fin de semana continúa desde jueves. Llegan artistas de muchas partes del país, algunos artistas internacionales. Tiene 11 escenarios que tienen música simultáneamente desde las 11, como les decía, hasta las 7. Curiosamente, lo que menos se toca es música jazz, pero sí hay música jazz, especialmente en unas especies de carpas que se hacen exclusivamente para músicos de jazz, así como para músicos de gospel y de música tradicional del sur de los Estados Unidos, como el Zydeco, el Cajun y otras formas de expresión, pero lo principal va a ser el jazz. Y entonces, me hubiera encantado leer algo sobre jazz en los Estados Unidos, pero la verdad no quería demorarme para hacer esta grabación. Quise leer algo de Murakami, que es un amante de la música jazz también, pero eh, sobre todo recuerdo sus menciones en los cuentos y esos cuentos pues no los tengo aquí a mano. Entonces, ¿quién me salva en casos de emergencia? El más grande escritor que además amaba el jazz, que es Julio Cortázar. En su época, el jazz todavía era un movimiento musical de primera importancia en el mundo y Cortázar, que era melómano, principalmente adoraba el jazz y él habla mucho de discos, se habla mucho de la música que está escuchando y tiene un cuento que para mí es uno de mis favoritos, si no el favorito, un libro de los años 60 que se titula Las armas secretas. Este volumen que tengo yo es una versión que incluye Las armas secretas y Final del juego. Este es un libro publicado en Barcelona a finales de los 60. Esta es una reimpresión de principios de los 70 y aunque ya por viejito se me está viniendo abajo, el libro es uno de estos libros que yo atesoro con mucho amor. Y el cuento en cuestión es un cuento que se titula El perseguidor y que desde el punto de vista del biógrafo de un músico de jazz narra no solo la decadencia de este músico de jazz que bebe mucho y es adicto a las drogas, eh, sobre todo a la marihuana, pero también otras drogas, y que las preocupaciones del biógrafo son sobre todo morales por el consumo de drogas. Es otra época, estamos hablando de los 50 en París, en Nueva York, pero principalmente en París. Y entonces, en ese sentido, este es un cuento que va más allá de los toques fantásticos que tiene, va más allá también del retrato de un movimiento musical y se convierte también en un retrato de época. El perseguidor es un cuento fabuloso que yo les recomiendo a todos leer y voy a referirme a una parte que ocurre al principio de la historia. Bruno es el personaje narrador, el biógrafo, y Johnny
es el músico de jazz, un saxofonista negro que está viviendo o mal viviendo más que todo, en París, cuando empieza la historia, que tiene una compañera cuyo nombre supongo que será de ti, ¿cómo se pronuncia? Y que están interactuando en este momento porque Johnny, en medio de su caos mental, ha dejado el saxofón en el metro de París y lo necesita para unas grabaciones y para unos conciertos. Y entonces, esto es uno de los diálogos que hay en esa escena. Ya va a hervir el agua. Espera un poco. Yo no me refería al calor por ebullición, ha dicho Johnny. Entonces, he sacado el frasco de ron y ha sido como si encendiéramos la luz, porque Johnny ha abierto de par en par la boca, maravillado, y sus dientes se han puesto a brillar y hasta Dee ha tenido que sonreírse al verlo tan asombrado y contento. El ron o el Nescafé no estaba mal del todo, y los tres nos hemos sentido mucho mejor después del segundo trago y de un cigarrillo. Ya para entonces he advertido que Johnny se retraía poco a poco y que seguía haciendo alusiones al tiempo, un tema que le preocupa desde que lo conozco. He visto pocos hombres tan preocupados por todo lo que se refiere al tiempo. Es una manía, la peor de sus manías, que son tantas. Pero él la despliega y la explica con una gracia que pocos pueden resistir. Me he acordado de un ensayo antes de una grabación en Cincinnati, y esto era mucho antes de venir a París, en el 49 o el 50. Johnny estaba en gran forma en esos días, y yo había ido al ensayo nada más que para escucharlo a él y también a Miles Davis. Todos tenían ganas de tocar, estaban contentos, andaban bien vestidos. De esto me acuerdo quizás por contraste, por lo mal vestido y lo sucio que anda ahora Johnny. Tocaban con gusto, sin ninguna impaciencia, y el técnico de sonido hacía señales de contento detrás de su ventanilla, como un babuino satisfecho. Y justamente en ese momento, cuando Johnny estaba como perdido en su alegría, de golpe dejó de tocar y soltándole un puñetazo a no sé quién, dijo: esto lo estoy tocando mañana. Y los muchachos se quedaron cortados. Apenas 2 o 3 siguieron unos compases, como un tren que tarda en frenar. Y Johnny se golpeaba la frente y repetía: esto ya lo toqué mañana. Es horrible, Miles. Esto ya lo toqué mañana. Y no lo podían hacer salir de eso. Y a partir de entonces todo anduvo mal. Johnny tocaba sin ganas y deseando irse. A drogarse. Otra vez, dijo el técnico de sonido muerto de rabia. Y cuando lo vi salir, tambaleándose y con la cara cenicienta, me pregunté si eso iba a durar todavía mucho tiempo. Creo que llamaré al doctor Bernard, ha dicho Dee mirando de reojo a Johnny, que bebe su ron a pequeños sorbos. Tienes fiebres y no comes nada. El doctor Bernard es un triste idiota, ha dicho Johnny lamiendo su vaso. Me va a dar aspirinas y después dirá que le gusta muchísimo el jazz. Por ejemplo, Ray Noble. ¿Te das una idea, Bruno? Si tuviera el saxo, lo recibiría con una música que lo haría bajar de vuelta los 4 pisos con el culo en cada escalón. Que tenga una muy bonita semana. Nos encontramos pronto.